El título de la enseñanza del día de hoy, la recompensa del discipulado, promesa de gracia en Cristo. Ya el hermano leyó todo el pasaje en el contexto de Marcos capítulo 10, versículo del 1 al 31. Nos vamos a enfocar en el mensaje, en la enseñanza, desde el versículo 28 al 31, así que vamos a leer. Versículo 28 dice: Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Todo en esta vida tiene un costo. Los que se quieren casar, usted se quiere casar, pero eso tiene un costo. Aprender a convivir, renunciar al egoísmo, asumir responsabilidades. Usted quiere ser padre o madre, ora por eso, pero también tiene un costo. Levantarse de madrugada, alimentar a un niño, cuidarlo, protegerlo, entregarse sin reservas. En este caso también podemos llevarlo al plano del deporte, los deportistas. Los deportistas de alto rendimiento lo saben muy bien. Tiene un costo. Prepararse, mantener una dieta estricta, perseverar en entrenamientos agotadores. Todo eso implica sacrificio. Pero lo hacen ¿por qué? Porque hay una medalla por delante, hay un premio, hay una recompensa que justifica cada esfuerzo. En esta vida aprendemos que nada valioso se obtiene sin renuncia. El estudiante, por ejemplo, quiere graduarse, debe dejar entonces horas de ocio para dedicarse al estudio. El emprendedor que quiere levantar un negocio debe arriesgar capital, debe poner tiempo y energía en su emprendimiento. En todos los casos, hermanos, el principio es el mismo. El sacrificio presente se justifica por la recompensa futura. Como creyentes, debemos ser conscientes de este principio. Todo tiene un costo. Seguir a Cristo tiene un costo. El mismo Señor Jesucristo lo expresa en Mateo 16:24. Dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué dice? Y sígame. La vida cristiana en este mundo caído no es fácil, pero Dios nos da tremendas promesas. La recompensa premiante producto de su gracia. ¿Qué recibiremos? Como alguien coloquialmente podría decir por ahí, ¿qué hay para mí? ¿No? Tener en consideración, hermanos, la recompensa del discipulado es fundamental para vivir una vida de contentamiento y esperanza en Cristo. No es que nosotros estemos haciendo un negocio donde invertimos esfuerzos para obtener bendiciones. No, de eso no se trata. Todo se deriva de la gracia de Dios que nos llama y nos equipa para vivir la vida que el Señor quiere que vivamos, y aparte de eso nos da recompensas. Con base en lo que expone Marcos en este pasaje, vemos aquí a Pedro haciéndole una reconvención muy importante a Jesús. Ahí dice: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es decir, entonces, Señor, ¿recibiremos algo por eso? La respuesta de Jesús no es una reprimenda, sino una promesa. Nadie que haya renunciado por causa de él y del Evangelio quedará sin recompensa.
Para comprender bien esta exclamación de Pedro, entonces, debemos ver el contexto que antecede este pasaje en lo que Marco nos presenta aquí. Todos conocemos la historia del joven rico, ¿verdad? Este joven rico se le presenta a Jesús con alarde de grandeza y sobradez religioso. Este joven, empapado en su legalismo de esos días, pensaba naturalmente que habría algún hecho que pudiera garantizarle la vida eterna. Al contrario de lo que Jesús había dicho, que deberían ser como niños en su inocencia, el joven rico, envuelto por ese legalismo de su época, pensaba que habría algún hecho que pudiera garantizarle la vida eterna, sin entender que la vida eterna es solo en Cristo Jesús. Así que la pregunta a Jesús, el joven rico le pregunta, maestro bueno, pero tengan por cuidado que esta pregunta no es como alguien que quiere conocer algo, ¿no? Alguien que es ignorante y quiere saber, ¿sí? No. Esta pregunta está cargada de cierto aire de grandeza. Así que uno se puede imaginar el tono. Maestro bueno, dime, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dime. Entonces Jesús reta a este joven rico a pensar en las implicaciones, primeramente, de lo que él está diciendo, con un título que él le está dando. Él dice, bueno, maestro bueno, siendo que Dios es el único intrínsecamente bueno. ¿Estaba preparado este joven para reconocer la deidad de Jesús? Porque si únicamente a Dios se le llama bueno, pues Jesús es Dios. Entonces la pregunta es si estaba preparado para eso. Entonces, por medio de esta pregunta, ¿por qué me llamas maestro bueno? Jesús no estaba negando su propia deidad, sino que por el contrario, él la estaba afirmando. Jesús le dice a este joven los mandamientos que debería cumplir, entendiendo que nadie obviamente puede ser salvo por obras. Entonces, extiende los mandamientos: no adulterarás, no mates, no hurtes, etcétera, etcétera. Así que este joven, que ya estaba supuestamente preparado, le responde a Jesús con la sobradez, pero consistente con su creencia errada. A ver, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo no sé cuántos años tenía, pero es un joven rico, o sea que desde la niñez prácticamente, ¿sí o no? Desde su juventud. Jesús lo ve con compasión y esa afirmación es clara cuando le dice, la palabra de Dios dice ahí, lo amó. Lo amó. Usted ven ahí, lo amó. Observe bien. Dios es misericordioso, clemente y compasivo. Él lo sabe todo. Tiene claridad en lo que hay en nuestros corazones, nuestra rebeldía, nuestro pecado, pero aún así lo amó. Así que, para que él viera la realidad de su propio corazón, le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Hermanos, el Señor sabe los ídolos de este hombre en su corazón. Sabe los ídolos que tiene y eso es lo que le impide seguir fielmente a Cristo. Amigo, usted decide qué hacer. ¿Se rinde a sus propios ídolos o sigue a Jesús? ¿Qué responde el joven rico? ¿Qué hace? Dice el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rico no quería pagar el precio, no estaba dispuesto a llevar su cruz. Este joven valoraba más a las cosas de este mundo y el cumplimiento de sus obras que al dador de la gracia.
No vio la gravedad de su corazón y tampoco pidió ayuda al Señor. No se arrepintió, no vio la gracia en medio de la situación. Jesús lo está amando, no lo está recriminando. Ni él tampoco está haciendo que este joven se entristezca, sino que le está haciendo ver la gravedad de su propio corazón para que clame por perdón. Esa es la grandeza de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Pero el joven rico no lo hace. ¿Qué prefiere el joven rico? Seguir a su ídolo. Así que es ahí cuando Jesús le dice a los discípulos que esa perspectiva mundana y esa filosofía errada de la riqueza es la que hace que sea muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Utiliza inclusive una hipérbole, el del ojo de una aguja y un camello, para ilustrar la imposibilidad de aquellos que confían más en sus propios méritos que en la gracia de Cristo para ser salvos. Obviamente, no es que Jesús esté diciendo que ningún rico puede entrar en el reino de los cielos, sino que el ídolo de su corazón, sus propios méritos, su amor por sí mismo, es lo que impide que las personas vengan humilladas a Él, sean pobres o sean ricos. Pero entonces los discípulos, al ver el cuadro del joven rico con tantas posesiones, porque tenía muchas, y aún así no podía obtener la vida eterna, es que ellos se asombran y se abaten. Es ahí cuando exclaman esa pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? Esta pregunta obedece a la creencia que se tenía en aquella época por las enseñanzas rabínicas de que las riquezas eran sinónimo de bendición de Dios. Entonces se pensaba que los ricos judíos que seguían la ley y que tenían muchas posesiones eran los que tenían la primera opción de ser salvos. Esa era la idea errada que tenían ellos. Y que Jesús entonces les está desmontando a través de su enseñanza. Hermanos, las riquezas de este mundo satisfacen a este mundo, pero quitan el deseo vital de anhelar la vida eterna. Muchos ricos piensan que no necesitan de Dios. Su perspectiva de felicidad es este mundo, aunque debemos reconocer por la gracia de Dios que a lo largo de la historia siguen habiendo ricos que son verdaderos creyentes, pero esa no es la generalidad. Ese es el peligro, hermanos, que se corre en muchas iglesias hoy en día con el mal llamado evangelio de la prosperidad, porque se tiene un parámetro errado. Entonces, miren, Dios me ama, yo soy un creyente verdadero, no hay como yo. ¿Por qué? Es que usted no sabe. Mire los carros que tengo, mire la oficina que tengo, mire, yo viajo a Europa, yo viajo a no sé dónde, yo viajo aquí, Dios está conmigo. Y promueven esa misma medida. Y las personas entonces se esfuerzan por endeudarse, por adquirir bienes, por hacer muchas cosas, porque supuestamente eso es una manifestación de la bendición de Dios. Y no es así. Los discípulos, sin tener toda la claridad en esos momentos, ellos realmente eran ricos, más ricos que los que se creían ricos en la perspectiva de este mundo. Usted y yo, hermanos, somos más ricos que muchos que tienen el valor de sus vidas puesta en la filosofía del mundo. Luego de la pregunta de los discípulos sobre su frustración, asombro y abatimiento, que dice, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús les responde que los parámetros de salvación no están en el desempeño de los hombres. Dios mismo salva, porque para Él nada es imposible. Versículo 27 dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios, acerca de la salvación. Jesús les está respondiendo que para el hombre es imposible entrar al reino de los cielos, precisamente
Es por eso que la salvación es una obra soberana de Dios y no del hombre. ¿Mm? Si eso se permaneciera en la historia, que la salvación fuera del hombre, ¿ustedes se imaginan cómo estarían las centrales de riesgo? La gente haciendo préstamo para comprar algo de la salvación. No es así. Así que seguido de eso, es que conectamos con el inicio de nuestro pasaje. Pedro insiste en ubicarse desde las obras. Es como que Pedro, a partir de lo que está diciendo, saca pecho y trata de decir más o menos esto. Mira, Señor, nosotros, los discípulos, nosotros, a diferencia del joven rico, nosotros lo hemos dejado todo. Así que, a cambio de eso, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pedro no ha entendido bien lo que Jesús está diciendo. La salvación es por gracia, no por obras. Pero él sigue insistiendo. Lo hemos dejado todos. Tenemos méritos para que tengamos la vida eterna. Muchos hoy en día actúan como Pedro. Dios reitera, explica en amor, con un tierno cuidado, quizás a través de su palabra, a través de un sermón, a través de una consejería, a través de las pruebas o de las aflicciones, y las personas siguen con su propia idea. Escuchan una predicación y dicen, uff, esa predicación me llegó al corazón, hermano, no sabe cuánto. Pero después están en el mismo punto, pensando en sus propias ideas, en sus propias opiniones, y uno se pregunta, ¿y el mensaje? ¿Y lo que leyeron en la Biblia? ¿Y lo que le aconsejaron? Nada de esto es retenido en humildad. Al final, hacen lo que quieren hacer. Y ese es el punto. Hay que creer, hay que confiar en lo que el Señor dice y por lo tanto hay que obedecer. Jesús, con la compasión y amor que le caracterizaban, escucha la pregunta y la observación de Pedro expresada en el versículo 28. Cuando comenzó a decirle, aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces es cuando Jesús responde en el versículo 29 en adelante. De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y termina diciendo, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Ese es el centro de nuestro mensaje, hermanos. ¿Cuál es la recompensa del creyente? Usted que se ha privado de tantas cosas por ser fiel al Señor, usted que quizá ha tenido que soportar humillaciones, desprecios en este mundo, ¿qué impacto tiene el cristianismo bajo la gracia de Dios en su vida y lo que usted obtiene de Cristo producto de esa gracia? Obviamente sabemos que no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo, que lo sostiene y lo preserva en su peregrinación en este mundo. Eso es lo que vamos a desarrollar en esta porción bíblica. ¿Cómo se ve la promesa de Dios para sus discípulos? Veamos 3 encabezados para mantener nuestra perspectiva, nuestra fe y nuestra confianza en las promesas del Señor para aquellos que han sido amados y redimidos por Él. Vamos entonces a segregar 3 encabezados. El primer encabezado, la declaración de los discípulos, versículo 28. La declaración de los discípulos. Segundo encabezado, la promesa de Cristo. La promesa de Cristo. Y tercero, la advertencia del reino. Primero, la declaración de los discípulos. Marcos capítulo 10 al 28. Marcos capítulo 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
Pedro habla en nombre de los discípulos y recuerda que ellos lo han dejado todo para seguir a Jesús. Este versículo refleja la realidad del costo del discipulado. ¿Cuál es? Renunciar a lo que antes daba seguridad para abrazar el llamado del Señor. La renuncia no es un mérito humano, sino una respuesta a la obra de Cristo que llama a seguirle. La intervención de Pedro es una reacción directa a lo que había manifestado el joven rico que acababa de retirarse triste porque tenía muchas posesiones. Algunos comentaristas dicen que en Pedro había un cierto aire de presunción, de autosuficiencia y de superioridad. Es como si Pedro dijera nuevamente, ese hombre no estuvo dispuesto a dejar su riqueza, pero Señor, míranos a nosotros. Nosotros sí lo hicimos. Aunque es verdad que los discípulos dejaron todo lo que tenían. ¿Qué tenían? Barca, redes de pescar, familias y comodidades. No debían jactarse por ello, porque lo cierto es que los discípulos abandonaron todas estas cosas, pero estas cosas no se comparaban con el valor monetario de las inmensas riquezas del joven rico. Pero aún así, los discípulos representaban todo lo que tenían en lo que se habían despojado. Así como aquella anciana que dio lo único que tenía, las únicas monedas que tenían. El discipulado verdadero implica reconocer que nada en esta vida puede compararse con el valor de seguir al Señor. Sabemos que las recompensas del Señor no están sujetas a las obras humanas porque todo es por gracia, pero sí vale la pena ser consciente en qué punto está nuestro corazón como discípulos para dejar aquello por seguir a Cristo en un mundo cada vez que demanda más centrarse en el hombre. Hermano, varias preguntas de reflexión. ¿Ha dejado usted todo por seguir a Cristo? ¿Qué tanto ha dejado? ¿Qué tanto sigue usted a Cristo? Hay que dejar cosas para seguir a Cristo. Si usted, por ejemplo, deja el orgullo de su carne, podrá seguir a Cristo en humildad. ¿Deja usted que Cristo sea el centro de su vida o pone cosas que no ha dejado para que compitan con el afecto hacia Él? ¿Ha dejado de escuchar las voces de su corazón pecaminoso para escuchar la voz de Dios en su palabra? ¿Ha dejado la amargura por las ofensas que le han hecho en el pasado para deleitarse en la gracia de Cristo ahora? En la vida práctica, hermano, ¿ha dejado de querer tener siempre la razón y considerar a los demás como superiores a usted, como dice la Escritura? ¿Ha dejado de estar a la defensiva cuando le van a corregir por algo que es necesario que le corrijan? ¿Ha dejado de andar a las carreras y para hacer su devocional diario aprovecha los medios de gracia? ¿Ha dejado de malgastar el dinero y meterse en deudas vanas por el impulso del consumismo? Jóvenes, ¿ha dejado a un lado el intenso deseo de entretenimiento en las redes sociales por enfocarse en su crecimiento espiritual? ¿Ha dejado de un lado las influencias de sus amigos para atender y acatar la obediencia a las órdenes y consejos de sus padres? Para todos, señoras, ¿han dejado el mal genio, la sátira, la cantaleta para descansar en la soberanía de Dios? Hermanos, ¿han dejado el temor ante los demás de compartir con diligencia el mensaje del Evangelio? ¿Ha dejado los impulsos obsesivos en lo secreto de alimentar su pecado para rendirse a Cristo? De verdad, hermanos, no es que seamos perfectos, porque no lo somos, pero hay que seguir a Jesús y hay que dejar atrás muchas cosas. Quizás no perfectamente, pero sí intencionalmente y seguir avanzando hacia la meta, a la estatura de Cristo. Estamos en el proceso de santificación.
Y aunque esto sabemos que es una obra del Espíritu Santo en nosotros, también nosotros somos responsables de ese proceso. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Cuando Pedro declara, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, las palabras de Pedro esconden una pregunta que Mateo registra explícitamente en su evangelio paralelo. Por allá en Mateo 19:27, que es el pasaje paralelo a este, termina diciendo Pedro, ¿qué pues tendremos? Es decir, ¿qué hay para nosotros? Pedro buscaba una garantía o recompensa por su lealtad. El autor subraya, a pesar del tono legalista o egocéntrico de Pedro, como muchas veces nosotros podríamos actuar. ¿Qué hay para nosotros? Yo que no falto ni una sola vez a la iglesia los domingos. Es más, hasta los miércoles vengo. ¿Qué hay para mí? Yo que ayuno, yo llamo a los hermanos para saber cómo está. Y cuando pasan la ofrenda, yo ya estoy listo con el sobre. ¿Qué hay para mí? Jesús responde con profunda ternura y gracia en los versículos siguientes, prometiendo bendiciones multiplicadas tanto en esta vida como en la eternidad. Eso nos conduce al segundo encabezado, la promesa de Cristo. Marcos 10, 29 y 30 dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí del Evangelio, que no reciban 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús responde asegurando que nadie que haya dejado bienes, familias o posesiones por causa de él y del Evangelio quedará sin recompensa. Observe que la promesa no se basa en la determinación humana como si se tratara de una inversión para mejorar su vida. Él no dice que ninguno que haya dejado familiares o tierras con la fe suficiente de mejorar su vida, la mejorará. Eso no es lo que él está diciendo. Él no está diciendo que hay un plan maravilloso para aquellos que pongan su fe en la mejora de sus condiciones. Tampoco está diciendo eso. Jesús afirma claramente que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos, o tierras por causa de él y del Evangelio, que no reciban 100 veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Observe que el énfasis es a causa de mí y del Evangelio. Es decir, tanto la causa como la motivación de dejarlo todo está en Jesucristo, en su persona, en su obra. Él es el centro de todo, hermanos. Su vida y su obra perfecta son las que nos sostienen en este peregrinaje. Así pues, las recompensas que se reciben están alineadas con su gracia sostenida, su valor y su voluntad, no en nuestro desempeño, sino en su gracia. Ahora bien, miremos aquellas cosas que Jesús menciona que se hayan dejado, porque estas cosas hacen parte en contraste con las recompensas aseguradas. Jesús habla entonces de casa, hermanos, ya sabemos, hermanos, habla de padre o madre, o mujer o hijos o tierras. Aquí el punto es notable. Las posesiones y la filiación son importantes. Muchas veces, por la causa de Cristo, debemos dejar relaciones familiares, ¿no? En muchos casos, son ellos mismos quienes toman la iniciativa. Dejar afectos porque nos rechazan. Quizás su esposo no es creyente. Padres que rechazan a sus hijos por ser creyentes. Hijos que rechazan a sus padres por ser creyentes. Amigos que rechazan amigos por ser creyentes. Hermano, cuando usted hace parte de la filosofía de este mundo, mucha gente
lo invita, te quieren, desean tu compañía. Pero una vez que tu vida es regenerada en Cristo, empiezan los desafectos y hasta el desprecio. La gente, como dicen coloquialmente, te empieza a sacar el cuerpo. ¿No lo ha visto? Cuando uno se convierte a Cristo, se puede experimentar el rechazo. La causa es que aunque estamos en el mundo y no podemos salir del mundo, obviamente, nosotros rechazamos su filosofía y cosmovisión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos eso? Muchas veces la gente empieza a tratarnos con desdén. Y generalmente esto se debe a una realidad, a un rechazo marcado por la separación de dos reinos. El reino de las tinieblas donde ellos están y el reino de la luz donde estamos los hijos de Dios. No es que haya confrontaciones abiertas y físicas, pero usted debe ser consciente que eso sucede. El escritor lo deja ver claro: padre, madres, hijos y hermanos. Yo me acuerdo acerca de esto que ya habiendo sido convertido por la gracia de Dios, con mis hijos, con mi esposa, con mis hijos, viajamos en ese entonces a Buenaventura. Eh, para la gloria de Dios, mis padres hoy están caminando con el Señor. El Señor está haciendo su obra en ellos, en mi papá y en mi mamá, pero en ese entonces ellos no eran creyentes. Y me acuerdo tanto que en una de esas vacaciones que fuimos allá, siendo ya nosotros cristianos, pues obviamente íbamos a tomar los alimentos y orábamos al Señor dándole gracias. Mi mamá, con su tono enérgico, decía: pero ¿qué es esa oradera? Por todo tienen que estar orando. ¿Ah? Esa oradera, pues, un jugo, hora, toda una oradera. Oiga, mi hijo, el menor, tenía creo que 1 año, 2 años, y se enfermó allá. Se puso muy mal, escalofrío, un montón de cosas. Nosotros íbamos a llevar al niño a urgencias. Y mi mamá se levanta y dice: usted van a ir corriendo allá, a ese muchacho se lo van a matar. Ese muchacho lo que tiene es mal de ojo. Pero ustedes, como no creen en eso, o sea, todos esos fetiches que hay en ciertas regiones del país, ¿no? Ustedes, como no creen en eso, y claro, se levantaba contra nosotros por eso. Y finalmente nosotros teníamos que obedecer al Señor y no nos íbamos a meter en eso. Ella ahora, pues, obviamente, me dice: hijo, perdóneme, de verdad que yo estaba ciega. Pero eso pasa, hermano. Hermanos de sangre que se distancian porque usted ya medita en la palabra de Dios, porque usted no toma decisiones por emociones, sino que ora y mantiene firme que todo lo que haga debe hacerlo para la gloria de Dios. Usted, hermano o hermana, se ha convertido en la conciencia de los actos de estas personas, porque usted con sus acciones piadosas les recuerda que están mal, que son enemigos de Dios, y en vez de arrepentirse perseveran en su enemistad con Él. Esas cosas no caen bien. Hay rechazo. Y ese rechazo nos entristece, por supuesto, como seres humanos que somos, nos afectan. Pero aún así, por eso es que debemos tener compasión de otros y amar a los que nos persiguen. Vemos hermanos piadosos que por las persecuciones al Evangelio deben salir de su tierra, abandonar sus territorios. Y eso es doloroso, hermano. Eso pasa mucho aquí en Colombia. Pero Dios lo sabe todo. Él nos equipa y nos sostiene para avanzar en la prueba, porque Dios está al control. Estas cosas no son fáciles, hermano, sobre todo para aquellos que conviven y deben mantener la responsabilidad de su testimonio en vivir bajo principios bíblicos y al mismo tiempo manejar la tensión de amar a aquellos que lo persiguen, aún en su propia casa. Pero Dios es fiel y sostiene. Él es soberano. Y lo más grandioso, nos recompensa ahora en este siglo y en el siglo venidero. Veamos lo que sigue afirmando Jesús en el versículo 29.
No hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermanos o hermanas, padres, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. La recompensa, hermano, es sí y sí en Cristo. ¿Qué quiere decir el Señor cuando menciona que recibiremos 100 veces más ahora en este tiempo lo que hemos dejado a causa de Él y del Evangelio? ¿Qué significa eso? Es muy simple, hermano. La promesa es que el Señor mismo se encarga de que tengamos una nueva familia en Cristo, una familia numerosa que ni siquiera podemos contar, una familia de creyentes con las cuales nos relacionaremos, estimaremos y amaremos en este siglo, en esta vida y por supuesto en el siglo venidero. Muchos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de viajar a otras ciudades o a otros países, podemos experimentar eso cuando nos ponemos en contacto con el cuerpo de Cristo en otros lados. Uno puede experimentar realmente el afecto de los hermanos, el servicio, la oración, el amor. Nos quedamos asombrados. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a otra ciudad y de estar en otra iglesia de sana doctrina y convivir, estar allí con otros hermanos, usted lo puede experimentar. Es impresionante, como si lleváramos años conociéndonos, pero es que nos une Cristo, el cuerpo de Cristo. Obviamente no somos perfectos y todos luchamos contra nuestro pecado, pero lo que quiero resaltar aquí es que la Iglesia Universal de Cristo abarca toda lengua y nación. Y es por eso, por lo que no importa el lugar, la tierra en que te encuentres, si estás con verdaderos creyentes, si estás en Cristo, podemos decir que somos locales donde quiera que estemos. Esa es la promesa. En esa condición podemos ser animados, guiados. Hay quienes oran por ti en otro lado, interceden por ti, se duelen por ti. Y eso es grandioso, hermanos, porque esa es la familia de Dios 100 veces más en este tiempo, en esta vida. La recompensa es grandiosa por la causa de Cristo. Sus familiares inconversos pueden venir en arrepentimiento a Cristo si es su voluntad. Eso ya es superior y si no sucede, igual Dios sigue manifestando su gracia común en ellos. Pero también dice que esta medida de bendición de familiares, casa, tierra, se recibirán 100 veces más, pero con persecuciones y en el siguiente siglo la vida eterna. Dios cumple sus promesas. La recompensa es real, pero llama la atención cómo el Señor nos sostiene en el carácter cristiano a través de las persecuciones, las pruebas, las aflicciones. Es inevitable esto, hermanos. ¿Por qué dice el autor allí con persecuciones? Las persecuciones son bendiciones de Dios que nos hacen más como Cristo, nos afilan en nuestra fe. ¿Cuándo es que la iglesia ha crecido más y se ha purificado más? En las persecuciones. A lo largo de la historia se ha demostrado que las persecuciones nos santifican, nos hacen mejores creyentes, nos hacen mejores personas. Hermanos, los que vivan piadosamente en Cristo serán perseguidos. No necesariamente en estados de muerte extrema como en algunos países del Medio Oriente o de África, aunque acá en Colombia en ciertas regiones también se sufre eso. Como lo dije anteriormente, podemos ser perseguidos aún por nuestros propios familiares, por gobiernos, en el trabajo, y te preguntas, ¿qué he hecho para que esto sea así? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué se inventan cosas para perseguirme? Hermano, el solo hecho de ser creyente, ya eres un objetivo militar de la guerra espiritual que afrontamos como hijos de Dios. Esa es una realidad. Pero esto es el reflejo de quiénes somos en Cristo. Juan capítulo 15, versículo 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermano, la historia de la iglesia ha estado enmarcada por la persecución de fieles creyentes. Así que escuche esto. Si usted
nunca ha sufrido persecuciones en su vida, eso no es una buena señal. Eso no es una buena señal. Quizá es una señal de que usted no está viviendo de manera piadosa y se deja llevar por el mundo, y el mundo no lo aborrece a usted, sino que le expresa su beneplácito. Eso no es correcto. La persecución no provocada por el pecado es una bendición, una bienaventuranza, como lo ha explicado muchas veces el diácono John acá. El Señor Jesucristo lo afirma en el Sermón del Monte. En Mateo 5, 10, 11 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dios provee y recompensa con una familia extensa desde ahora, en cuyo destino final, en el siglo venidero, es la eternidad por siempre. Más que la filiación sanguínea y de genes, es el vínculo eterno del amor en Cristo, en el que Él es la cabeza. Tercer y último encabezado: la advertencia del reino. Versículo 31 dice: pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Jesús concluye con un principio que invierte las prioridades humanas. Muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Esto enseña, queridos hermanos, que el reino de Dios no se mide por criterios humanos de éxito o de posición, sino por la fidelidad y la gracia divina. Los valores del mundo son invertidos en el reino. Lo que parece insignificante puede ser exaltado y lo que parece grande puede ser humillado. Los primeros que no renunciaron a sus cosas de este mundo por Cristo no tendrán el privilegio de ser primeros en la vida venidera. Hay aquellos que fueron últimos en este mundo, aquellos que perdieron casa, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos y tierras, que seremos los primeros en la vida venidera. Hermanos, cada creyente debe examinar sus motivaciones y prioridades, recordando que en el reino de Dios lo importante no es la posición social ni los logros, sino la fidelidad a Cristo. Un hermano humilde que sirve en silencio en la iglesia puede ser considerado último por los hombres. Pero en el reino de Dios, hermano, es grande por su fidelidad, por lo tanto, será primero. Eso es lo que dice la palabra ahí. Como conclusión, hermanos, el Señor Jesús nos recuerda que seguirle implica renuncia, pero también asegura una recompensa abundante en esta vida y en la venidera. La comunidad de fe se convierte en una nueva familia para quienes han dejado atrás vínculos por causa del Evangelio, y la vida eterna es la herencia segura de los que perseveran en el discipulado. Sin embargo, Jesús nos advierte que el reino no se mide por criterios humanos. Muchos que parecen primeros serán postreros, y muchos que parecen insignificantes serán exaltados. Este pasaje nos llama a examinar nuestro corazón, hermanos. ¿Estamos siguiendo a Cristo con fidelidad, confiando en su promesa y viviendo bajo las prioridades del reino? La recompensa del discipulado verdadero no está en lo que dejamos, sino en lo que recibimos en Cristo. Una nueva familia, una esperanza eterna y la certeza de que en el reino de Dios todo se ordena conforme a su gracia. Hermanos, ahí al final del capítulo 10 de Marcos, y ustedes pueden observar en los versículos 32, 33 y 34, vemos una descripción clara de lo que significa la pérdida aparente por la persecución
y la recompensa inmediata instalada. Eso es lo que dice allí. Jesús sabía que iba a subir a Jerusalén y que lo iban a traicionar y a entregar y a crucificar. Jesús se lo manifestó a los discípulos y por eso ellos quizá estaban asustados y asombrados. Al final, ellos perderían a Jesús, al Maestro, pero la recompensa de esa pérdida aparente se vería 3 días después en su resurrección. La pérdida notoria no se quedaría así, sino que la recompensa de ver a Jesús resucitado cambiaría sus vidas para siempre. Les daría un propósito eterno para soportar las pruebas y las persecuciones en este mismo siglo, pero además la vida eterna juntamente con Él. La recompensa siempre está presente como el eje final de la victoria de Cristo y de la Iglesia. El mayor ejemplo, hermanos, de despojo es Jesús mismo. Y su recompensa de victoria es majestuosa. No solo nos beneficia, sino que nos afecta en la esencia misma de quienes somos como hijos de Dios, que nos permite la mayor herencia que cualquier humano puede tener, la vida eterna. Escuche con atención mientras yo voy leyendo y usted va meditando, va leyendo mentalmente. Este pasaje de Filipenses 2, capítulo 5, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Cómo es que Jesús es el ejemplo de despojo en sí mismo? Filipenses 2, 5, 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, la recompensa de Jesús es nuestra herencia eterna de victoria, imputada por gracia para nosotros, que somos su iglesia. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y fue a la cruz en obediencia al Padre para pagar por nuestros pecados. Su recompensa, por lo tanto, es excelsa y majestuosa. Esa es la recompensa perfecta que nos sostiene y nos anima para vivir ahora en esta vida para su gloria y nos provee el maravilloso regalo de la salvación, todo por gracia. El creyente no vive una vida cristiana en vano. Dios mismo nos asegura en este siglo y en el venidero la gloriosa riqueza de su gracia. Querido amigo, usted que vive a espaldas de Cristo, a espaldas a Cristo. Usted que quizá ha venido varias veces a esta iglesia y no se ha arrepentido de sus pecados. Él lo llama a que viva para Él. Recuerde, los primeros en este mundo serán postreros. Las cosas de este mundo son nada comparado con las recompensas ofrecidas y garantizadas con Cristo. Quizá usted también se pregunta, ¿qué gano con seguir a Cristo? ¿Qué gano con despojarme de mí mismo, de mi estilo de vida y de mis afectos? Amigo, usted gana mucho, usted gana demasiado. No por su determinación y mérito propio, sino por la recompensa que fue ganada por Cristo mismo. Al final, la palabra de Dios es concluyente cuando se vive bajo la filosofía de este mundo. Si usted quiere salvarse a sí mismo, según su perspectiva va a perder. Pero si pierde su vida, es decir, sus afectos de este mundo, sus intereses, su orgullo, si pierde todo eso a causa de Cristo, va a ganar su vida. Mateo 16, 25, 26 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué provecho
¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y aquí viene la pregunta final. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La recompensa solo está en Cristo. Venga Cristo, que solo en Él la recompensa es segura desde ahora y para siempre. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por sostenernos, Señor, porque sabemos, Padre amado, que en este mundo tenemos aflicciones, Señor, pero tenemos la perspectiva clara en lo que tú has prometido en las recompensas en este mundo, en este tiempo y en el venidero. Señor, gracias por tus promesas sólidas en tu gracia, porque podemos, Señor, afincarnos en ella para darte gloria a ti, sabiendo, Señor, que no trabajamos en vano en seguirte a ti, no por nuestros méritos, sino por lo que tú has prometido. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.